cómo el Mossad sacó de contrabando los planos nucleares de Irán usando un envío médico. La caja llegó al aeropuerto Ben Gurión a las 3 de la madrugada, marcada con etiquetas rojas médicas y el símbolo internacional de material biológico sensible. Nadie la abrió en aduanas. Nadie la cuestionó. Solo vieron los documentos impecables de una organización humanitaria europea, los sellos de hospitales turcos y las firmas de médicos reales que nunca sabrían que sus nombres habían sido usados. Dentro, entre bolsas de hielo seco y contenedores de muestras de tejido que nunca existieron, descansaba un disco duro externo del tamaño de un paquete de cigarrillos. Pesaba 200 gramos. Contenía 183 gigabytes de información clasificada que cambiaría el equilibrio de poder en Medio Oriente. Y Noa, la mujer que había arriesgado todo para sacarlo de Teherán, nunca volvería a dormir sin soñar con el guardia que casi abrió su maletín en el último punto de control. El guardia que miró sus ojos vio solo a una doctora cansada, transportando material de investigación urgente, y la dejó pasar. El guardia que, de haber mirado dentro, habría descubierto el secreto nuclear más grande desde los Álamos. Espera, antes de que comience la siguiente operación. Si esta misión ya te atrapó en las sombras, cuéntanos desde dónde nos estás viendo. Para seguir dentro del próximo secreto, traición o acto de justicia, suscríbete y únete a la agencia. Ojos abiertos, volvamos a la misión. 6 meses antes, en una sala sin ventanas en Glilot, Eitan había desplegado un mapa satelital de Teherán sobre una mesa de acero. 6 personas lo rodeaban en silencio. Todos sabían que lo que estaba por escuchar cambiaría sus vidas de maneras que aún no podían imaginar. Tenemos confirmación, dijo Eitan, sin preámbulo. Irán tiene un archivo nuclear completo. No fragmentos. No teoría. Planos detallados, especificaciones de centrifugadoras, cronogramas de enriquecimiento, ubicaciones de instalaciones que ni siquiera sabíamos que existían. Rafi, que había envejecido notablemente desde Malta, pero cuya mente seguía afilada como navaja, se inclinó hacia adelante. ¿Fuente? Desertor, científico iraní, alto nivel. Trabajó en Natanz durante 8 años. Tuvo acceso a los archivos digitales centrales antes de que se diera cuenta de lo que estaban construyendo realmente. ¿Dónde está ahora? Estambul, escondido, aterrorizado. Nos contactó hace 3 semanas a través de un canal que creíamos muerto desde 2005. Dice que tiene pruebas, dice que puede entregárnoslas, pero hay un problema. Leora, ahora con el cabello completamente gris, pero los ojos todavía intensos detrás de sus gafas, tecleó en su tablet. El archivo está en Teherán, en un servidor privado en su antiguo apartamento. No pudo sacarlo cuando huyó. Demasiado riesgo, demasiado peso. Las autoridades iraníes aún no saben que desertó. Creen que está en una conferencia médica en Turquía. ¿Médica?, preguntó Miriam, encendiendo su inevitable cigarrillo. El desertor es Dariush Karimi, físico nuclear, sí, pero también tiene doctorado en medicina nuclear. Trabaja oficialmente en tratamientos de radioterapia para cáncer. Su cobertura es perfecta. Nadie sospecha que alguien que salva vidas con radiación también está ayudando a construir armas que podrían matar millones. Dov, más viejo ahora, pero todavía con esa quietud letal, habló por primera vez. ¿Cuánto tiempo tenemos? 1 semana, quizás 2. En el momento en que Teherán se dé cuenta de que Karimi no va a regresar, sellarán su apartamento, confiscarán todo, y perderemos la única prueba concreta del alcance real del programa nuclear iraní. Entonces necesitamos entrar, dijo Abi, que ahora coordinaba operaciones de campo desde la seguridad de una oficina, aunque sus ojos todavía anhelaban la acción. Teherán, apartamento específico. Recuperar un servidor. Sacarlo del país sin que nadie sepa que estuvo allí. Exactamente. Imposible, murmuró alguien. Eitan sonrió sin humor. Por eso estamos en esta sala. Porque lo imposible es nuestro trabajo. La operación se llamó Esculapio, en honor al dios griego de la medicina. La ironía no escapó a nadie. Usar la medicina como tapadera,
para exponer un programa diseñado para causar destrucción masiva. El plan era complejo pero elegante. Noah Shamir sería la agente principal. Tenía 32 años. Hablaba farsi perfectamente gracias a sus padres iraníes que habían huido después de la revolución de 1979. Y había completado estudios médicos reales en Hadassah antes de ser reclutada por el Mossad. Su cobertura: investigadora médica para una ONG europea que estudiaba tratamientos de cáncer en países en desarrollo. Irán permite investigación médica internacional, explicó Leora durante el briefing, especialmente en oncología. Es una de las pocas áreas donde mantienen puertas abiertas con Occidente. Noah entrará con credenciales legítimas, visitará hospitales reales, dará conferencias reales, todo verificable. ¿Y cómo llega al apartamento de Karimi?, preguntó Noah. Karimi te dará las llaves. Te reunirás con él en Estambul antes de ir a Teherán. Te explicará exactamente dónde está el servidor, cómo acceder a él, cómo copiarlo. Tendrás 12 horas en la ciudad antes de que tu itinerario te lleve de regreso. 12 horas para infiltrarme en un apartamento, copiar 180 gigabytes de información clasificada y salir sin dejar rastro. Sí. Noah miró el dossier que le habían entregado. Fotografías del apartamento de Karimi, planos del edificio, horarios de los vecinos, rutas de escape, todo meticulosamente documentado, todo terriblemente arriesgado. ¿Y si algo sale mal? Eitan la miró directamente. Si te capturan con esa información, Irán te ejecutará, pero no antes de usarte como propaganda internacional. Dirán que Israel está enviando espías disfrazados de trabajadores humanitarios. Cerrarán todas las operaciones médicas internacionales en el país, y nosotros negaremos que alguna vez te conocimos. Reconfortante. Es la verdad, y mereces conocerla antes de aceptar. Noah cerró el dossier. ¿Cuándo salgo? En 3 días, primero Estambul, luego Teherán. Entonces tengo 3 días para prepararme para morir o cambiar la historia. O ambas, murmuró Dov desde su rincón. Estambul olió a especias, diésel y mar cuando Noah llegó. Se registró en un hotel cerca de Sultan Ahmed bajo su nombre real, con pasaporte israelí, sin ocultar nada. Era parte del plan: establecer un rastro completamente legítimo. Doctora Noah Shamir, investigadora médica, visitando Turquía para una conferencia sobre radioterapia antes de continuar a Teherán. El encuentro con Karimi estaba programado para las 9 de la noche, en un restaurante armenio en el distrito de Kumkapi. Noah llegó temprano, se sentó en una mesa cerca de la salida trasera y esperó. Karimi apareció exactamente a tiempo. Era un hombre delgado de unos 50 años, con cabello oscuro que comenzaba a encanecer en las sienes y ojos que no dejaban de moverse, verificando cada rostro, cada sombra. Se sentó frente a Noah sin saludar. 3 minutos, dijo en farsi, no más. Los iraníes tienen gente aquí, siempre tienen gente. Noah asintió. Las llaves. Karimi deslizó un sobre pequeño a través de la mesa. Apartamento 4B. El servidor está detrás de un panel falso en el armario del dormitorio, lado izquierdo. Presiona la esquina superior derecha del panel. Se abrirá. ¿Contraseña? No necesitas contraseña. Solo conecta este dispositivo. Sacó algo que parecía una memoria USB común. Se copiará automáticamente. Tomará entre 40 y 50 minutos. Cuando termine, desconéctalo. Cierra todo exactamente como lo encontraste y vete. ¿Alarmas? No. Mi edificio es viejo. No hay sistemas de seguridad sofisticados, pero los vecinos son curiosos. La señora Rezai en 4A no duerme bien. Escucha todo. Si haces ruido, llamará a la policía. Entendido. Karimi la miró con algo que podría haber sido compasión o culpa. Lo que estás haciendo es importante, más importante de lo que puedes imaginar. Ese archivo contiene pruebas de que Irán está a menos de 2 años de tener capacidad nuclear armamentística completa. Mentimos al mundo, mentimos al OIEA, mentimos a nuestro propio pueblo.
¿Por qué desertaste? Porque tengo una hija. La voz de Karimi se quebró ligeramente. Tiene 16 años. Vive en Teherán con su madre. Y me di cuenta de que estaba construyendo un futuro donde ella podría no tener futuro. Donde todo podría terminar en fuego nuclear, porque hombres viejos y locos decidieron que la destrucción era poder. Noah tocó su mano brevemente. Sacaremos esa información. El mundo sabrá la verdad. Y yo nunca podré regresar. Nunca podré ver a mi hija de nuevo. Pero al menos ella vivirá. Karimi se levantó. No me busques. No me contactes. Después de esta noche, soy un fantasma. Desapareció en la multitud de comensales, dejando a Noah sola con un sobre que contenía las llaves de un apartamento en Teherán y un dispositivo USB que pesaba casi nada, pero que cargaba el peso de naciones. El vuelo de Estambul a Teherán tomó 2 horas. Noah pasó cada minuto repasando mentalmente cada paso del plan. Aterrizar, pasar aduanas con documentación médica legítima, ir al hotel, asistir a reuniones programadas en el hospital Imam Khomeini, y luego, en la ventana de tiempo entre la cena oficial y el desayuno del día siguiente, infiltrarse en el apartamento de Karimi, copiar el archivo y salir. Simple, excepto que nada era simple en Teherán. La ciudad apareció bajo las nubes mientras el avión descendía. Una metrópolis de millones, atrapada entre montañas y desierto, antigua y moderna al mismo tiempo. Desde el aire parecía tranquila. Desde el suelo, Noah sabía, era una red de vigilancia, paranoia y control. Aduanas fue exactamente tan tenso como esperaba. El oficial miró su pasaporte israelí con disgusto mal disimulado. Irán no reconocía a Israel. Técnicamente, estaban en guerra perpetua. Pero permitían visitantes israelíes en casos específicos, académicos, médicos, humanitarios. Siempre bajo vigilancia, siempre sospechosos. ¿Propósito de la visita?, preguntó el oficial en farsi. Investigación médica. Conferencias sobre tratamientos de cáncer. Noah mantuvo su voz calmada, profesional. ¿Cuánto tiempo? 2 días. El oficial tecleó en su computadora. Verificó algo. Luego estampó el pasaporte con más fuerza de la necesaria. Bienvenida a la República Islámica de Irán. Noah tomó su pasaporte y caminó hacia la salida. Cada fibra de su ser quería correr. En cambio, caminó con el ritmo de alguien que no tenía nada que ocultar. El hotel era modesto pero limpio. Noah dejó su maleta. Verificó que no hubiera dispositivos de escucha obvios, con que sabía que los profesionales serían imposibles de detectar. Y se preparó para la primera reunión oficial. Las siguientes 8 horas fueron surrealistas. Dio una presentación sobre radioterapia dirigida a un auditorio lleno de médicos iraníes genuinamente interesados. Respondió preguntas técnicas sobre dosificación de radiación y efectos secundarios. Compartió café con oncólogos que hablaban con pasión sobre salvar vidas, mientras, a kilómetros de distancia, sus colegas trabajaban en proyectos diseñados para acabar con millones. A las 11 de la noche, finalmente regresó al hotel. Esperó 1 hora más. Luego se cambió a ropa oscura. Tomó una mochila pequeña con el dispositivo USB escondido en un compartimento forrado con material que bloqueaba rayos X. Y salió. El apartamento de Karimi estaba a 20 minutos a pie. Noah tomó un taxi para cubrir la mitad del camino. Luego caminó el resto. Las calles de Teherán estaban sorprendentemente vivas, incluso cerca de medianoche. Jóvenes en cafés, parejas caminando, desafiando las leyes de moralidad pública, vendedores ambulantes que nunca cerraban. Nadie notó a una mujer con chador caminando sola. Irán estaba lleno de contradicciones, represivo pero rebelde, controlado pero caótico. Era ese caos lo que Noah necesitaba. El edificio de Karimi era exactamente como las fotografías. 5 pisos, fachada de ladrillo descolorido, sin portero. Noah usó las llaves para entrar al vestíbulo. Las escaleras crujían. Cada sonido parecía un disparo. 4º piso, apartamento 4B. Noah escuchó en la puerta. Silencio. Insertó la llave. Giró. La puerta se abrió. El apartamento olía a cerrado.
a espacio que había sido abandonado pero que todavía guardaba ecos de vida. Noah cerró la puerta silenciosamente detrás de ella y encendió una pequeña linterna. No podía arriesgarse a encender las luces. Los vecinos lo notarían. El dormitorio estaba al fondo. Noah se movió rápido pero cuidadosamente, evitando cualquier cosa que pudiera hacer ruido. Encontró el armario. Panel izquierdo. Esquina superior derecha. Presionó. El panel se deslizó hacia un lado, revelando un espacio hueco donde descansaba un servidor del tamaño de una caja de zapatos. Era viejo, probablemente de mediados de los 2000, pero los discos duros zumbaban suavemente. Todavía funcionaba. Noah conectó el dispositivo USB. Una pequeña luz azul parpadeó. Luego se volvió verde. La transferencia había comenzado. 40-50 minutos, había dicho Karimi. Noah se sentó en la oscuridad y esperó. Cada segundo se sentía como una hora. Cada sonido del edificio, tuberías, pasos en el piso superior, una puerta que se cerraba en algún lugar, la hacía tensarse. 30 minutos pasaron. La luz seguía verde, todavía copiando. Entonces escuchó algo que heló su sangre. Voces en el pasillo. Voces masculinas, hablando en farsi. ¿Seguro de que viste luz? Sí. En el apartamento de Karimi, pero él está en Turquía. Quizás dejó algo encendido. O quizás alguien entró. Pasos acercándose. Noah apagó la linterna. Su mano fue instintivamente a la pequeña pistola que llevaba oculta en su cintura. Sabía que usarla significaría el fin de la operación, probablemente el fin de su vida, pero no permitiría que la capturaran viva. Los pasos se detuvieron frente a la puerta 4B. Noah contuvo la respiración. Alguien tocó el timbre. Una vez. 2 veces. Luego, la voz de una mujer desde el otro lado del pasillo. ¿Qué están haciendo? La señora Rezae. Vimos luz en el apartamento de Karimi. Imposible. Karimi está de viaje. Probablemente fue reflejo de los faros de la calle. Siempre se quejan de nada. Pero... váyanse a dormir. Es tarde. Gruñidos. Pasos alejándose. Noah esperó 5 minutos completos antes de moverse. La luz del USB todavía estaba verde, aún copiando. Miró su reloj. 43 minutos, casi terminado. Finalmente, la luz cambió a azul. Transferencia completa. Noah desconectó el dispositivo, cerró el panel, verificó que todo estuviera exactamente como lo había encontrado, y salió del apartamento. Cerró con llave. Bajó las escaleras con el corazón martillando en su pecho. En el vestíbulo, se encontró cara a cara con la señora Rezae. Era una mujer mayor, con pañuelo oscuro y ojos suspicaces. Miró a Noah de arriba abajo. ¿Quién es usted? Noah pensó rápido. Amiga de Karimi, me pidió que recogiera algunos documentos médicos mientras está de viaje. ¿A medianoche? Mi vuelo sale temprano mañana. No tuve otra opción. La señora Rezae la estudió. Noah pudo ver el cálculo en sus ojos. Llamar a la policía, hacer preguntas, dejarla ir. Finalmente la mujer mayor asintió. Karimi siempre fue descuidado con sus horarios. Dígale que arregle el grifo de su baño cuando regrese. Gotea. Se lo diré, prometió Noah. Y salió antes de que la señora Rezae pudiera cambiar de opinión. Las siguientes 16 horas fueron las más largas de la vida de Noah. Regresó al hotel, asistió a otra conferencia médica por la mañana, almorzó con investigadores iraníes que hablaban de esperanza y ciencia. Todo mientras el dispositivo USB descansaba en un compartimiento secreto de su mochila, conteniendo secretos que podrían desencadenar guerra. El verdadero desafío vendría en el aeropuerto. Noah había estudiado los protocolos de seguridad del Aeropuerto Internacional Imam Khomeini durante semanas. Sabía que los pasajeros con pasaportes israelíes eran sometidos a revisiones más exhaustivas. Sabía que dispositivos electrónicos eran especialmente sospechosos. Y sabía que si la descubrían con información clasificada iraní, no habría abogados, no habría llamadas telefónicas, no habría rescate. El plan era audaz hasta la locura. No intentar esconder el dispositivo, ocultarlo a plena vista. Leora había preparado una cobertura perfecta. Noah viajaría con un conjunto completo de equipamiento médico legítimo, muestras de tejido para investigación, dispositivos de monitoreo de radiación y sí, varios discos duros externos con datos médicos reales. El dispositivo con la información iraní sería solo uno más entre muchos, indistinguible excepto por lo que contenía.
Llegó al aeropuerto 3 horas antes de su vuelo. El check-in fue rutinario, pero cuando se acercó a seguridad, sintió cómo el mundo se ralentizaba. El oficial de seguridad miró su pasaporte. Israelí. Médica. ¿Qué lleva en su equipaje? Material de investigación médica. Muestras de tejido, datos de pacientes, equipamiento de radiología. Abra su maleta. Noah obedeció. El oficial comenzó a revisar metódicamente cada artículo. Levantó uno de los discos duros. ¿Qué es esto? Datos de investigación oncológica. Estudios de caso de pacientes iraníes que podrían beneficiarse de nuevos tratamientos. ¿Por qué se los lleva? Para análisis en mi laboratorio en Europa. Con permiso del Ministerio de Salud iraní, Noah sacó documentación perfectamente falsificada. Parecía oficial, porque era oficial. Leora había hackeado los sistemas del ministerio y había generado permisos reales. El oficial examinó los documentos. Luego miró los discos duros. Había 5. El que contenía los secretos nucleares era el tercero desde la izquierda, marcado con etiquetas médicas que parecían absolutamente legítimas. Estos deben ser escaneados. El corazón de Noah se detuvo. Los escáneres de rayos X no revelarían el contenido digital, pero un análisis más profundo podría. Por supuesto, pero le advierto que contienen datos sensibles de pacientes. Si los discos se dañan por radiación excesiva, años de investigación se perderían. El oficial vaciló. Noah presionó su ventaja. Aquí están las cartas del Hospital Imam Khomeini y del Dr. Mansouri, jefe de oncología, certificando que este material es para beneficio de pacientes iraníes. Más documentos, todos perfectamente falsificados, todos imposibles de verificar rápidamente. El oficial miró los documentos, miró los discos, miró a Noah. Luego, con un gesto de frustración, los metió de vuelta en la maleta. Pase. Noah caminó hacia la puerta de embarque con piernas que apenas la sostenían. Había pasado. Contra todas las probabilidades, había pasado. Pero no estaba a salvo todavía. El vuelo a Estambul fue tortura. Noah no podía dormir, no podía relajarse. Cada vez que una azafata pasaba cerca, esperaba que la detuvieran. Cada vez que el piloto hacía un anuncio, esperaba escuchar que regresaban a Teherán. Pero el avión siguió volando, y 4 horas después, aterrizó en Estambul. Noah pasó por aduanas turcas sin incidentes. Tomó un taxi al hotel. En su habitación, finalmente permitió que el terror que había estado conteniendo durante días saliera a la superficie. Temblaba incontrolablemente. Pero no había tiempo para colapsar. Tenía que completar la entrega. A las 10 de la noche, empaquetó el disco duro en un contenedor médico especial, lo selló con etiquetas de material biológico sensible y lo llevó a una clínica médica privada en el distrito de Shishli. La clínica era fachada del Mossad, operada por un médico turco de ascendencia judía que había estado en la nómina israelí durante 15 años. ¿Algún problema?, preguntó el médico cuando Noah llegó. Casi me descubren en el apartamento, casi me detienen en el aeropuerto. Aparte de eso, todo perfecto. El médico sonrió. Entonces fue un día normal en el trabajo. Tomó el contenedor. Esto saldrá en un envío médico a Viena mañana temprano. Desde allí, courier diplomático a Tel Aviv. Estará en Glilot en 48 horas. Noah asintió. Su parte estaba completa. Ahora solo tenía que esperar y rezar porque nadie en Teherán conectara los puntos. 3 días después, Eitan estaba en la cripta, mirando el contenido del disco duro desplegado en pantallas que cubrían toda una pared. Leora y su equipo habían pasado 72 horas analizando la información. Lo que encontraron era peor de lo que cualquiera había imaginado. «Es todo», dijo Leora con voz tensa. Planos completos de 5 instalaciones nucleares, 3 de ellas desconocidas para inteligencia occidental. Especificaciones técnicas de centrifugadoras de 7ª generación que no deberían existir. Cronogramas que muestran que Irán estará en capacidad de producir material para arma nuclear en 18 meses, no 5 años como calculaba la CIA. Rafi se frotó la cara con ambas manos. ¿Está verificado? Nuestros expertos nucleares han revisado los datos. Es auténtico. Esto no es propaganda, no es desinformación. Es el archivo central del programa nuclear iraní. ¿Cómo lo usamos?, preguntó Miriam. No podemos simplemente publicarlo. Irán negará todo, dirá que es fabricado por Israel. No, intervino Eitan, pero podemos filtrarlo a la OIEA a través de canales que no nos conecten directamente.
Podemos compartirlo con aliados occidentales bajo absoluta confidencialidad. Y podemos usarlo para operaciones futuras. Sabemos exactamente dónde están sus instalaciones, qué están construyendo, quiénes son sus científicos clave. ¿Y Karimi?, preguntó Leora. ¿Está a salvo? Exfiltrado a Canadá bajo nueva identidad. Su hija, esa es otra historia. No pudimos sacarla. Irán la está usando como rehén, aunque oficialmente no saben que su padre desertó. Todavía creen que está en investigación médica internacional. ¿Cuánto tiempo antes de que conecten los puntos? Ya lo están haciendo, dijo Abi, que había estado monitoreando comunicaciones iraníes. Hay chatter sobre una posible filtración de seguridad. Están investigando a todos los que tuvieron acceso a información nuclear en los últimos 3 años. Karimi está en la lista. Pero también están 100 personas más. Tomará tiempo, pero eventualmente llegarán a él. Y Noa, fuera de Turquía. Ahora en Chipre bajo nombre diferente. La mantendremos en rotación durante 6 meses antes de traerla de vuelta a Israel. Para entonces, cualquier conexión con la operación será imposible de rastrear. Eitan se permitió un momento de satisfacción. No era común. No era su estilo. Pero esta operación había sido perfecta. Imposible. Y sin embargo, había funcionado. Esto cambia todo, dijo. Ahora sabemos exactamente lo que Irán está construyendo y podemos detenerlo. Pero detenerlo no sería simple, porque con el conocimiento venía la responsabilidad, y con la responsabilidad venían decisiones que ningún gobierno quería tomar. Durante las siguientes semanas, la información del disco duro fue compartida con inteligencia estadounidense, británica, francesa y alemana, siempre a través de canales indirectos, siempre sin atribución clara. Los israelíes nunca dijeron, robamos esto de Teherán. Simplemente presentaban la información como inteligencia de alta confianza de fuente protegida. Las reacciones variaron. La CIA estaba escéptica al principio, luego aterrorizada cuando sus propios expertos confirmaron la autenticidad. El MI6 británico quería acción inmediata. La inteligencia francesa, siempre cautelosa con Israel, demandaba verificación adicional. Los alemanes, atrapados entre comercio con Irán y alianzas occidentales, no sabían qué hacer. Pero todos estaban de acuerdo en una cosa: la información era real y el peligro era inminente. En diciembre de 2007, 6 meses después de la operación de Noa, la OIEA publicó un informe extraordinario basado en nueva inteligencia sobre el programa nuclear iraní. No mencionaba a Israel. No mencionaba cómo había obtenido la información, pero las conclusiones eran devastadoras para Irán. Teherán respondió con furia, negó todo, acusó a Occidente de fabricar evidencia, expulsó inspectores, aceleró su programa nuclear en desafío. Pero el daño estaba hecho. El mundo ahora sabía la verdad, y esa verdad cambiaría la diplomacia global durante la próxima década. En Teherán, el apartamento de Dariush Karimi fue finalmente sellado en enero de 2008. Agentes de inteligencia iraní revisaron cada centímetro. Encontraron el panel secreto en el armario. Encontraron el servidor. Pero el servidor estaba vacío. Los discos duros habían sido reemplazados con unidades nuevas que no contenían nada excepto artículos médicos publicados y datos de pacientes no clasificados. Porque Noa, siguiendo instrucciones de Leora, había hecho algo brillante. Después de copiar la información, había clonado discos duros nuevos con contenido inocente y los había dejado en el servidor. Cualquiera que lo revisara vería solo lo que se esperaba ver: investigación médica de un científico nuclear que también trabajaba en radioterapia. Los investigadores iraníes concluyeron que no había habido filtración desde ese apartamento específico. Karimi seguía bajo sospecha, pero sin pruebas concretas. Y como estaba cooperando desde el extranjero, enviando reportes médicos regulares, las autoridades decidieron monitorearlo, pero no arrestarlo. Su hija permaneció en Teherán, sin saber que su padre nunca regresaría, sin saber que él había sacrificado todo, su carrera, su país, su familia, para evitar que la locura nuclear se convirtiera en realidad. Noa regresó a Israel en marzo de 2008. No hubo ceremonia de bienvenida, no hubo medallas, solo un apretón de manos de Eitan en una sala sin ventanas y las palabras: «Lo hiciste bien, muy bien». «¿Valió la pena?», preguntó Noa.
Había perdido 12 kilos desde Teherán. No había dormido más de 4 horas seguidas en meses. Las pesadillas la visitaban cada noche. El guardia de aduanas abriendo su maleta, la señora Rezaí llamando a la policía, el avión regresando a Irán. Sí, respondió Eitan sin dudar. Tenemos inteligencia que salvará vidas, quizás miles, quizás millones, si evitamos guerra nuclear. Pero no podemos decirlo, no podemos reclamar crédito. La operación nunca existió. Exactamente, ese es el precio del trabajo. Hacemos lo imposible, cambiamos la historia. Y nadie puede saber nunca que estuvimos allí. Noah asintió. Entendía. Pero entender no hacía el peso más liviano. Los años siguientes probaron el valor de la operación Esculapio de maneras que nadie anticipó. La información robada llevó a sanciones económicas internacionales más severas contra Irán, sabotaje de centrifugadoras usando el virus Stuxnet, desarrollado con conocimiento exacto de las especificaciones robadas, asesinatos selectivos de científicos nucleares clave identificados en los archivos, presión diplomática que eventualmente llevó al acuerdo nuclear de 2015. Pero también llevó a consecuencias no previstas. Irán intensificó medidas de seguridad, haciendo operaciones futuras casi imposibles. Varios científicos inocentes fueron ejecutados en purgas paranoides. Las relaciones entre Irán y Occidente se deterioraron a niveles no vistos desde la Revolución de 1979. Y para las personas involucradas, el costo personal fue incalculable. Dariush Karimi vivía en Toronto bajo el nombre de Daniel Kaplan. Trabajaba en un hospital local, salvando vidas con la misma dedicación que antes, pero nunca volvió a ver a su hija. Murió en 2019, de cáncer de páncreas, solo en un apartamento pequeño. Su obituario decía que no tenía familia. Su hija, Leila Karimi, ahora una mujer adulta en Teherán, nunca supo que su padre había sido héroe o traidor, dependiendo de qué lado de la historia se estuviera. Solo sabía que un día su padre dejó de escribir, dejó de llamar y simplemente desapareció de su vida. Noah dejó el servicio activo en 2012, se casó, tuvo 2 hijos, trabajó como médica en un hospital de Tel Aviv, pero las pesadillas nunca la dejaron. Su esposo aprendió a no hacer preguntas cuando la encontraba despierta a las 3 de la madrugada, mirando al vacío. Algunos secretos eran demasiado grandes para compartir incluso con aquellos que amabas. En 2018, 10 años después de la operación, Eitan convocó una reunión extraordinaria. Solo 3 personas fueron invitadas, Leora, Rafi y Noah. Se reunieron en un café en Tel Aviv, no en la cripta, porque esto no era oficial, era personal. Irán está de nuevo acelerando su programa nuclear, dijo Eitan sin preámbulo. Estados Unidos se retiró del acuerdo de 2015, las centrifugadoras están girando, y según nuestra inteligencia más reciente, están a menos de 1 año de capacidad nuclear armamentística. ¿Otra operación?, preguntó Noah con voz tensa. No como Esculapio, esa ventana se cerró. Irán aprendió. Sus medidas de seguridad son ahora las más sofisticadas del mundo. No hay manera de repetir lo que hiciste. ¿Entonces qué? Eitan deslizó una carpeta a través de la mesa. Acción directa. Sabotaje físico de instalaciones clave. Posiblemente asesinatos de alto nivel. El tipo de operaciones que no se pueden negar, porque serán obvias. Leora abrió la carpeta. Dentro había nombres, fotografías, ubicaciones. Esto es guerra. Esto es prevención de guerra, corrigió Rafi. Si Irán obtiene armas nucleares, el equilibrio de poder en Medio Oriente se destruye. Arabia Saudita, Egipto, Turquía, todos buscarán sus propias armas, y eventualmente algún grupo terrorista conseguirá acceso, y entonces sí habrá guerra, nuclear, apocalíptica. ¿Y quieren que yo...? Noah no terminó la pregunta. No, dijo Eitan firmemente. Tú ya diste suficiente. Esto es para la próxima generación, pero queríamos que supieras, que entendieras que lo que hiciste hace 10 años compró tiempo, tiempo que usamos bien, pero el tiempo se está acabando. Noah cerró la carpeta. Esculapio fue un dios de la medicina. ¿Cómo llamarán a esto? Némesis, respondió Eitan, la diosa de la venganza divina. La operación Némesis comenzó en enero de 2020. Una serie de accidentes misteriosos comenzaron a afectar instalaciones nucleares iraníes. Explosiones, incendios, fallas técnicas inexplicables.
científicos que morían en circunstancias sospechosas. Irán acusó a Israel. Israel no confirmó ni negó. El mundo observaba nerviosamente mientras la guerra de sombras se intensificaba. Y en algún lugar de esa escalada, la información robada en 2007 seguía siendo la base de cada decisión, cada objetivo, cada movimiento estratégico. Porque esa era la verdadera herencia de Esculapio. No solo la información en sí, sino lo que esa información hizo posible. Años de operaciones, décadas de estrategia, una campaña completa para evitar un futuro nuclear que podría haber destruido millones de vidas. En 2023, Noah recibió una llamada inesperada. Era de una mujer joven con acento farsi. «Doctora Shamir», preguntó la voz. «Sí, mi nombre es Leila, Leila Karimi. No sé si mi nombre significa algo para usted». El corazón de Noah se detuvo. «¿Cómo conseguiste mi número?» «No fue fácil. He estado buscando durante años, buscando a cualquiera que pudiera decirme la verdad sobre mi padre, y su nombre aparecía en registros que no deberían existir. Conferencias médicas en Teherán en 2007, las mismas fechas cuando mi padre estaba allí. No sé de qué hablas. Por favor». La voz de Leila se quebró. «Por favor, solo necesito saber. Mi padre era un traidor, era un espía, o estaba tratando de hacer lo correcto». Noah cerró los ojos. Cada fibra de su entrenamiento le decía que colgara, que negara, que protegiera la operación. Pero pensó en Karimi, en un hombre que había sacrificado todo por su hija, un hombre que había muerto solo porque no quería que ella viviera en un mundo de fuego nuclear. «Tu padre», dijo Noah lentamente, «era el hombre más valiente que he conocido. Sacrificó su vida, su carrera, su familia, para salvar millones de vidas. No puedo decirte más, pero necesitas saber que fue un héroe, no un traidor, un héroe». Hubo silencio al otro lado de la línea. Luego, el sonido de llanto. «Gracias, gracias por decirme eso. Estás a salvo, en Irán». «Ya no. Logré salir hace 2 años. Estoy en Alemania ahora, estudiando medicina, como mi padre». Noah sonrió a pesar de las lágrimas en sus propios ojos. Él estaría orgulloso. Espero algún día ser digna de ese orgullo. La llamada terminó, y Noah se permitió llorar por primera vez desde 2007. Por Karimi, por su hija, por todos los que sacrificaban todo en guerras secretas que el mundo nunca conocería. En 2025, 18 años después de la operación, Eitan se retiró finalmente del Mossad. En su última semana, escribió un memorando clasificado que sería sellado durante 50 años. El memorando detallaba la operación Esculapio completa, nombres reales, métodos exactos, consecuencias a largo plazo, e incluía una evaluación final. Esculapio fue quizás la operación de inteligencia más exitosa de la era moderna. Con una sola agente, un científico desertor y un plan audaz, obtuvimos información que cambió el curso de la historia. Pero el éxito tiene costo. Karimi murió en exilio. Noah carga con trauma que nunca sanará completamente. Docenas de científicos iraníes fueron ejecutados en purgas paranoides que nuestra operación ayudó a desencadenar. ¿Valió la pena? Sí, porque la alternativa era permitir que Irán desarrollara armas nucleares sin oposición. Y eso habría llevado a guerra regional, proliferación descontrolada y posiblemente holocausto nuclear. ¿Fue justo? Probablemente no. La justicia rara vez existe en nuestro trabajo. Solo hay elecciones menos malas. ¿Lo haría de nuevo? Sin dudar, porque ese es el trabajo. Hacer el imposible, cargar con el peso, vivir con las consecuencias y dejar que la historia juzgue si estuvimos en el lado correcto. Eitan firmó el memorando, lo selló en un sobre trasificado y lo entregó a los archivos. Luego salió de Glilot por última vez, sabiendo que había hecho todo lo que podía y que algunos secretos eran demasiado importantes para morir con aquellos que los guardaban. La caja llegó al aeropuerto Ben Gurión a las 3 de la madrugada.
marcada con etiquetas médicas rojas, llena de secretos que cambiarían el mundo. Y nadie que la vio pasar supo que contenía el futuro, o que una mujer había arriesgado todo para asegurar que ese futuro existiera. Esa es la naturaleza del trabajo en las sombras. Las victorias más grandes son las que nadie conoce. Los héroes verdaderos son aquellos cuyos nombres nunca aparecen en medallas. Y la historia, cuando finalmente se cuenta, siempre llega demasiado tarde para agradecer a aquellos que la escribieron en silencio. Pero se escribió, y eso, al final, es lo que importa. Noah regresó a Israel en marzo de 2008. No hubo ceremonia de bienvenida, no hubo medallas, solo un apretón de manos de Eitan en una sala sin ventanas, y las palabras: «Lo hiciste bien, muy bien». ¿Valió la pena?, preguntó Noah. Había perdido 12 kilos desde Teherán, no había dormido más de 4 horas seguidas en meses. Las pesadillas la visitaban cada noche, el guardia de aduanas abriendo su maleta, la señora Rezai llamando a la policía, el avión regresando a Irán. «Sí», respondió Eitan sin dudar, «tenemos inteligencia que salvará vidas, quizás miles, quizás millones si evitamos guerra nuclear. Pero no podemos decirlo, no podemos reclamar crédito. La operación nunca existió». Exactamente. Ese es el precio del trabajo. Hacemos lo imposible, cambiamos la historia, y nadie puede saber nunca que estuvimos allí. Noah asintió, entendía, pero entender no hacía el peso más liviano. Los años siguientes probaron el valor de la operación Esculapio de maneras que nadie anticipó. La información robada llevó a sanciones económicas internacionales más severas contra Irán, sabotaje de centrifugadoras usando el virus Stuxnet, desarrollado con conocimiento exacto de las especificaciones robadas, asesinatos selectivos de científicos nucleares clave identificados en los archivos, presión diplomática que eventualmente llevó al acuerdo nuclear de 2015. Pero también llevó a consecuencias no previstas. Irán intensificó medidas de seguridad, haciendo operaciones futuras casi imposibles. Varios científicos inocentes fueron ejecutados en purgas paranoides. Las relaciones entre Irán y Occidente se deterioraron a niveles no vistos desde la Revolución de 1979. Y para las personas involucradas, el costo personal fue incalculable. Dariush Karimi vivió en Toronto bajo el nombre de Daniel Kaplan. Trabajó en un hospital local, salvando vidas con la misma dedicación que antes, pero nunca volvió a ver a su hija. Murió en 2019, de cáncer de páncreas, solo en un apartamento pequeño. Su obituario decía que no tenía familia. Su hija, Leila Karimi, ahora una mujer adulta en Teherán, nunca supo que su padre había sido héroe o traidor, dependiendo de qué lado de la historia se estuviera. Solo sabía que un día su padre dejó de escribir, dejó de llamar y simplemente desapareció de su vida. Noah dejó el servicio activo en 2012. Se casó, tuvo 2 hijos, trabajó como médica en un hospital de Tel Aviv, pero las pesadillas nunca la dejaron. Su esposo aprendió a no hacer preguntas cuando la encontraba despierta a las 3 de la madrugada, mirando al vacío. Algunos secretos eran demasiado grandes para compartir incluso con aquellos que amabas. En 2018, 10 años después de la operación, Eitan convocó una reunión extraordinaria. Solo 3 personas fueron invitadas: Leora, Rafi y Noah. Se reunieron en un café en Tel Aviv, no en la cripta, porque esto no era oficial, era personal. Irán está de nuevo acelerando su programa nuclear, dijo Eitan sin preámbulo. Estados Unidos se retiró del acuerdo de 2015. Las centrifugadoras están girando, y según nuestra inteligencia más reciente, están a menos de 1 año de capacidad nuclear armamentística. ¿Otra operación?, preguntó Noah con voz tensa. No como Esculapio. Esa ventana se cerró. Irán aprendió. Sus medidas de seguridad son ahora las más sofisticadas del mundo. No hay manera de repetir lo que hiciste. ¿Entonces qué? Eitan deslizó una carpeta a través de la mesa. Acción directa. Sabotaje físico de instalaciones clave. Posiblemente asesinatos de alto nivel. El tipo de operaciones que no se pueden negar, porque serán obvias. Leora abrió la carpeta.
Dentro había nombres, fotografías, ubicaciones. Esto es guerra. Esto es prevención de guerra, corrigió Rafi. Si Irán obtiene armas nucleares, el equilibrio de poder en Medio Oriente se destruye. Arabia Saudita, Egipto, Turquía, todos buscarán sus propias armas, y eventualmente algún grupo terrorista conseguirá acceso. Y entonces sí habrá guerra, nuclear, apocalíptica. ¿Y quieren que yo? Noah no terminó la pregunta. No, dijo Eitan firmemente, tú ya diste suficiente. Esto es para la próxima generación. Pero queríamos que supieras, que entendieras que lo que hiciste hace 10 años compró tiempo, tiempo que usamos bien, pero el tiempo se está acabando. Noah cerró la carpeta. Esculapio fue un dios de la medicina. ¿Cómo llamarán a esto? Némesis, respondió Eitan, la diosa de la venganza divina. La operación Némesis comenzó en enero de 2020. Una serie de accidentes misteriosos comenzaron a afectar instalaciones nucleares iraníes. Explosiones, incendios, fallas técnicas inexplicables, científicos que morían en circunstancias sospechosas. Irán acusó a Israel. Israel no confirmó ni negó. El mundo observaba nerviosamente, mientras la guerra de sombras se intensificaba. Y en algún lugar de esa escalada, la información robada en 2007 seguía siendo la base de cada decisión, cada objetivo, cada movimiento estratégico. Porque esa era la verdadera herencia de Esculapio, no solo la información en sí, sino lo que esa información hizo posible. Años de operaciones, décadas de estrategia, una campaña completa para evitar un futuro nuclear que podría haber destruido millones de vidas. En 2023, Noah recibió una llamada inesperada. Era de una mujer joven con acento farsi. «¿Doctora Shamir?», preguntó la voz. «Sí. Mi nombre es Leila, Leila Karimi. No sé si mi nombre significa algo para usted». El corazón de Noah se detuvo. «¿Cómo conseguiste mi número?» «No fue fácil. He estado buscando durante años, buscando a cualquiera que pudiera decirme la verdad sobre mi padre, y su nombre aparecía en registros que no deberían existir. Conferencias médicas en Teherán en 2007, las mismas fechas cuando mi padre estaba allí. No sé de qué hablas. Por favor». La voz de Leila se quebró. «Por favor, solo necesito saber. Mi padre era un traidor, era un espía, o estaba tratando de hacer lo correcto». Noah cerró los ojos. Cada fibra de su entrenamiento le decía que colgara, que negara, que protegiera la operación. Pero pensó en Karimi, en un hombre que había sacrificado todo por su hija, un hombre que había muerto solo porque no quería que ella viviera en un mundo de fuego nuclear. «Tu padre», dijo Noah lentamente, «era el hombre más valiente que he conocido. Sacrificó su vida, su carrera, su familia, para salvar millones de vidas. No puedo decirte más, pero necesitas saber que fue un héroe, no un traidor, un héroe». Hubo silencio al otro lado de la línea. Luego, el sonido de llanto. «Gracias, gracias por decirme eso». «¿Estás a salvo? ¿En Irán?» «Ya no. Logré salir hace 2 años. Estoy en Alemania ahora, estudiando medicina, como mi padre». Noah sonrió a pesar de las lágrimas en sus propios ojos. Él estaría orgulloso. Espero algún día ser digna de ese orgullo. La llamada terminó, y Noah se permitió llorar por primera vez desde 2007. Por Karimi, por su hija, por todos los que sacrificaban todo en guerras secretas que el mundo nunca conocería. En 2025, 18 años después de la operación, Eitan se retiró finalmente del Mossad. En su última semana, escribió un memorando clasificado que sería sellado durante 50 años. El memorando detallaba la operación Esculapio completa, nombres reales, métodos exactos, consecuencias a largo plazo, e incluía una evaluación final. Esculapio fue quizás la operación de inteligencia más exitosa de la era moderna. Con una sola agente, un científico desertor y un plan audaz, obtuvimos información que cambió el curso de la historia. Pero el éxito tiene costo. Karimi murió en exilio. Noah carga con trauma que nunca sanará completamente.
Docenas de científicos iraníes fueron ejecutados en purgas paranoides que nuestra operación ayudó a desencadenar. ¿Valió la pena? Sí, porque la alternativa era permitir que Irán desarrollara armas nucleares sin oposición. Y eso habría llevado a guerra regional, proliferación descontrolada y posiblemente holocausto nuclear. ¿Fue justo? Probablemente no. La justicia rara vez existe en nuestro trabajo. Solo hay elecciones menos malas. ¿Lo haría de nuevo? Sin dudar. Porque ese es el trabajo. Hacer lo imposible. Cargar con el peso. Vivir con las consecuencias. Y dejar que la historia juzgue si estuvimos en el lado correcto. Eitan firmó el memorando. Lo selló en un sobre clasificado. Y lo entregó a los archivos. Luego salió de Glilot por última vez, sabiendo que había hecho todo lo que podía. Y que algunos secretos eran demasiado importantes para morir con aquellos que los guardaban. La caja llegó al aeropuerto Ben Gurión a las 3 de la madrugada, marcada con etiquetas médicas rojas, llena de secretos que cambiarían el mundo. Y nadie que la vio pasar supo que contenía el futuro, o que una mujer había arriesgado todo para asegurar que ese futuro existiera. Esa es la naturaleza del trabajo en las sombras. Las victorias más grandes son las que nadie conoce. Los héroes verdaderos son aquellos cuyos nombres nunca aparecen en medallas. Y la historia, cuando finalmente se cuenta, siempre llega demasiado tarde para agradecer a aquellos que la escribieron en silencio. Pero se escribió, y eso, al final, es lo que importa.